Los amalecitas, mencionados a lo largo de las escrituras sagradas, nos desafían a entender cómo el odio y el rencor pueden perpetuarse a través de generaciones. Este pueblo nómada, situado en el desierto del Negev, ha sido un enigma y un ejemplo clave de adversidad en la narrativa bíblica. Al explorar su historia, nos sumergimos en un viaje por conflictos antiguos que aún resuenan con lecciones morales y espirituales para la humanidad. Inicialmente, los amalecitas aparecen en escenarios que marcan momentos cruciales en la historia de Israel. Este grupo no solo es notable por su persistencia en el enfrentamiento, sino también por las complejas relaciones familiares que los vinculan con los propios israelitas. Este enlace genealógico añade una capa de tragedia y destino al conflicto, revelando cómo las acciones de antepasados pueden influir en las vidas de sus descendientes. La primera mención de los amalecitas en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 7. Este pasaje es solo el comienzo de una narrativa larga y compleja que se despliega en varios libros sagrados. Desde su introducción, los amalecitas están marcados por su hostilidad hacia Israel, presagiando los múltiples enfrentamientos que definirían su relación a lo largo de los siglos. Estoy seguro que al final de este video te sorprenderás de lo que les pasó a estas personas que rara vez se mencionan, pero que aún hoy marcan nuestras vidas. Pero primero, asegúrese de compartir este video. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Así que compártelo ahora mismo en ese grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. No te arrepentirás. Volviendo al tema principal, la presencia constante de los amalecitas en las Escrituras resalta su papel como un enemigo persistente del pueblo de Israel. Cada mención a este pueblo en la Biblia no solo sirve para contar una parte de la historia de Israel, sino también para enseñar sobre la resistencia, la fe y las consecuencias del pecado y el perdón. Al explorar más a fondo, descubrimos cómo estas historias antiguas tienen ecos en las luchas y las decisiones morales de todas las generaciones. La genealogía de los amalecitas se remonta a Esaú, el hermano gemelo de Jacob, con quien compartió un comienzo común bajo circunstancias extraordinariamente conflictivas. Según el libro de Génesis, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, un acto que marcaría el destino de sus descendientes. Amalec, nieto de Esaú, sería el ancestro que daría nombre a este pueblo nómada. Los registros bíblicos, especialmente en Génesis 36, detallan cómo los descendientes de Esaú se establecieron en la región del Negev, un área que más tarde se conocería por sus continuos conflictos con los israelitas. Esta conexión familiar agrega una dimensión de traición y conflicto interno a la hostilidad entre los amalecitas y los israelitas, intensificando las narrativas de batallas y enemistad que se desarrollarían a lo largo de los años. Amalec no solo heredó la tierra de su abuelo, sino también, aparentemente, una enemistad duradera hacia los descendientes de Jacob. Esta rivalidad se cita a menudo como un reflejo del rencor que Esaú sintió cuando Jacob le robó la bendición de su padre, Isaac, un acto que cimentó el conflicto entre los dos linajes. La historia de estos dos hermanos establece un precedente de discordia que perseguiría a sus descendientes durante generaciones. El entendimiento de estos orígenes es crucial para apreciar la profundidad y la persistencia del conflicto entre los amalecitas y los israelitas. La narrativa bíblica usa esta historia familiar no solo para explicar el origen de ciertos conflictos, sino también para enseñar sobre las consecuencias a largo plazo de las acciones y decisiones personales.
Esta enseñanza subraya cómo los pecados y bendiciones de los antepasados pueden influir poderosamente en las generaciones futuras. El conflicto entre Jacob y Esaú, que comenzó incluso antes de su nacimiento, cuando luchaban en el vientre de su madre, Rebeca, simboliza la lucha eterna entre dos naciones. Este enfrentamiento prenatal fue interpretado por Rebeca como una profecía de que sus hijos liderarían naciones en conflicto, como se relata en Génesis 25-23. Esta lucha se materializaría en numerosas batallas entre sus descendientes, los israelitas y los amalecitas. La tensión entre los hermanos alcanzó un punto crítico cuando Jacob engañó a su padre Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú, el primogénito. Este engaño no solo causó una ruptura entre los hermanos, sino que también estableció un patrón de engaño y conflicto que se manifestaría en sus descendientes. Este evento es fundamental para entender la persistente hostilidad entre los amalecitas y los israelitas. Las acciones de Jacob y Esaú y las reacciones de sus descendientes ilustran una lección profunda sobre las consecuencias del pecado y la importancia del perdón. Aunque los conflictos comenzaron a nivel individual, se expandieron hasta convertirse en una enemistad entre comunidades enteras, mostrando cómo las disputas personales pueden escalar y afectar a muchas generaciones. El relato de Jacob y Esaú nos ofrece no solo un vistazo a los orígenes de un conflicto milenario, sino también reflexiones sobre cómo las decisiones personales y los errores pueden resonar a través de la historia. Este drama familiar bíblico nos recuerda que los efectos de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de nuestro propio alcance y tiempo, afectando a muchos otros en el futuro. El desierto del Negev, una vasta y árida región al sur de Canaán, fue el hogar histórico de los amalecitas. Este entorno hostil no solo moldeó su modo de vida semi-nómada, sino que también influyó en su feroz independencia y habilidades de supervivencia. Vivir en el Negev requería una adaptabilidad y una resiliencia extraordinarias, características que los amalecitas explotarían en sus enfrentamientos con los israelitas. El paisaje del Negev está dominado por montañas desérticas y planicies de grava, ofreciendo pocos recursos naturales para sus habitantes. Los amalecitas, por tanto, se convirtieron en maestros de la movilidad y el raid, aprovechando las rutas comerciales que atravesaban su territorio para sustentar su economía. Esta habilidad para moverse rápidamente y atacar por sorpresa sería crucial en sus numerosos enfrentamientos con otros pueblos. Según el libro de Números, capítulo 13, versículo 29, los amalecitas habitaban en la tierra del sur junto a otros pueblos como los eteos y los jebuseos. Esta diversidad de pueblos en la región del Negev también implica una constante interacción, tanto conflictiva como cooperativa, que modeló la política regional en la antigüedad. A pesar de la dureza del desierto, los amalecitas lograron no solo sobrevivir, sino prosperar hasta cierto punto, demostrando una impresionante capacidad para adaptarse y explotar su entorno. Este trasfondo geográfico y cultural es esencial para entender cómo un pueblo aparentemente marginado pudo convertirse en un formidable adversario para Israel. El primer enfrentamiento registrado entre los amalecitas y los israelitas tuvo lugar en Refidim, poco después de la salida de Israel de Egipto. Este encuentro, descrito en el libro de Éxodo, capítulo 17, es emblemático por ser la primera prueba militar de Israel como nación libre. Los amalecitas, aprovechando la vulnerabilidad de Israel, atacaron por sorpresa, iniciando un conflicto que se perpetuaría por generaciones. En Refidim, los israelitas, aún desorganizados y adaptándose a su recién encontrada libertad, tuvieron que enfrentar a un enemigo que conocía el terreno y las tácticas de guerrilla.
La elección de los amalecitas de atacar en este punto revela su conocimiento estratégico del desierto y su deseo de interceptar a Israel en un momento de debilidad. El ataque en Refidim no fue solo un asalto militar, sino también un acto de profundas implicaciones espirituales y emocionales para los israelitas. Este enfrentamiento marcó la primera vez que debieron defenderse como pueblo libre, poniendo a prueba no solo su capacidad de lucha, sino también su fe en la promesa de Dios de guiarlos y protegerlos. El relato de este primer enfrentamiento es crucial para entender la enemistad continua entre amalecitas e israelitas. Al atacar a Israel en un momento tan crítico, los amalecitas se establecieron como un símbolo del mal y la opresión en la memoria colectiva de Israel. Un recuerdo que Moisés y sus sucesores invocarían en futuros conflictos. Durante la batalla de Refidim, las tácticas de combate y la intervención divina jugaron roles cruciales. Los israelitas, liderados por Josué, enfrentaron a los amalecitas en un combate que pondría a prueba tanto su destreza militar como su dependencia de Dios. Este episodio es narrado detalladamente en Éxodo 17:8-13, donde la figura de Moisés emerge como crucial para la victoria. Moisés, desde una colina, observaba y dirigía la batalla, sosteniendo la vara de Dios en alto. Este acto simbólico se convirtió en el punto focal de la lucha, ya que cada vez que Moisés levantaba la vara, los israelitas prevalecían. Pero cuando la bajaba, los amalecitas ganaban terreno. Esta dinámica ilustra la creencia profunda en el poder y la protección divina, esencial para la moral israelita. La estrategia de Josué de enfrentar directamente a los amalecitas, combinada con el soporte espiritual de Moisés, demostró la fusión de liderazgo militar y espiritual que caracterizaría muchas de las batallas bíblicas de Israel. Esta batalla no solo fue un enfrentamiento físico, sino también una demostración de fe y dependencia de la guía divina. La victoria en Refidim sirvió como una poderosa lección para los israelitas sobre la importancia de la unidad y la fe. Además, estableció a Josué como un líder militar competente, cuya habilidad para dirigir sería vital en muchas futuras confrontaciones a medida que Israel avanzaba hacia la tierra prometida. La imagen de Moisés con las manos levantadas durante la batalla de Refidim se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la intervención y el favor divinos en la tradición bíblica. Este acto, más que una mera táctica militar, representaba la profunda conexión entre la fe de Israel y su éxito en el campo de batalla. La vara que Moisés sostenía no era solo un bastón, era un emblema del poder de Dios y su promesa de apoyo a su pueblo elegido. La necesidad de que Aarón y Hur sostuvieran las manos de Moisés también subraya la importancia de la comunidad y el soporte mutuo. Este momento no solo mostró la vulnerabilidad de Moisés, sino también la fortaleza que surge de la colaboración y el apoyo compartido. En los momentos más críticos, la unidad y el esfuerzo conjunto se revelaron como claves para superar la adversidad. Este evento no solo fortaleció la fe del pueblo en Moisés como su líder espiritual, sino que también reforzó la percepción de que su liderazgo era divinamente ordenado. La victoria en Refidim, por lo tanto, fue vista no solo como un triunfo militar, sino como una afirmación de la relación especial entre Israel y Dios. La enseñanza de este episodio se extiende más allá del contexto histórico para tocar temas universales de fe, liderazgo y comunidad. La figura de Moisés, con las manos levantadas, sigue siendo un recordatorio de que, en tiempos de crisis, la fe colectiva y la colaboración son fundamentales para enfrentar y superar los desafíos. Después de la victoria en Refidim, Dios emitió un mandato severo a través de Moisés: borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. Este mandato
registrado en Deuteronomio 25, 17, 19, no era solo una respuesta a la agresión de Amalek, sino también una directiva para proteger la pureza y la misión de Israel. El ataque de Amalek no fue visto solo como un acto de guerra, sino como una afrenta a la santidad y la protección divina de Israel. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este mandato divino refleja la gravedad con que se consideró la amenaza de Amalek. No solo habían atacado a los israelitas físicamente, sino que también habían desafiado el orden y la protección divina que los rodeaba. En este contexto, la orden de borrar a Amalek era tanto un acto de justicia divina como una medida de preservación cultural y espiritual para Israel. El cumplimiento de esta orden sería un tema recurrente en la historia israelita, resurgiendo en momentos clave, especialmente durante el reinado de Saúl y en las campañas de David. Cada episodio serviría para recordar a Israel la importancia de obedecer la voluntad divina y las consecuencias de desviar de ella. El mandato de borrar a Amalek también plantea preguntas éticas y morales que han sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Esta directiva pone de relieve la tensión entre la justicia divina y los principios éticos humanos. Un tema que sigue siendo relevante en discusiones teológicas y filosóficas hasta hoy. La historia de Amalek y el mandato divino sobre ellos es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias duraderas, tanto en el plano físico como en el espiritual. El libro de Deuteronomio 25, 17, 19 es un pasaje crucial que reitera el mandato divino sobre la memoria de Amalek, un recordatorio constante para Israel de no olvidar la violencia que enfrentaron al salir de Egipto. Este recordatorio va más allá de la simple memoria histórica. Es un llamado a mantener viva la conciencia de las amenazas que enfrentaron y de la protección divina que les fue otorgada. Este pasaje también sirve como un mandato legal y espiritual, integrado en la vida nacional y religiosa de Israel, asegurando que cada nueva generación comprenda la gravedad de los actos de Amalek. Al hacerlo, se enfatiza la importancia de la memoria colectiva no solo para preservar la historia, sino también para sostener la identidad y la cohesión de una comunidad. El recordatorio en Deuteronomio no es solo una advertencia contra el olvido, sino también una orden de justicia. Enfatiza que el perdón y el olvido no siempre son apropiados, especialmente cuando se trata de actos que amenazan la existencia misma de un pueblo. Esta perspectiva es especialmente resonante en el contexto de las continuas luchas de Israel por su supervivencia y soberanía. La inclusión de este mandato en Deuteronomio, un libro de leyes y sermones dado por Moisés, subraya su importancia para la vida moral y espiritual de Israel. No solo se trata de recordar un evento del pasado, sino de llevar ese recuerdo como un principio activo y vigente, una guía para las generaciones futuras sobre cómo responder a las amenazas y cómo valorar la protección divina. A lo largo de la historia bíblica,
Los amalecitas aparecen en numerosas ocasiones como adversarios de Israel, desde el desierto hasta el establecimiento del reino. Cada confrontación no solo era un conflicto militar, sino también un enfrentamiento de valores y destinos divinamente ordenados. Estos encuentros repetidos subrayan la enemistad perdurable y profunda entre ambos pueblos. Los textos bíblicos, especialmente en los libros de los Jueces y Samuel, detallan varias de estas confrontaciones, mostrando cómo los amalecitas se aliaron con otros enemigos de Israel para aumentar su fuerza. Estas alianzas eran tácticas para desestabilizar y conquistar, pero también reflejaban la gravedad de la amenaza que Amalek representaba para la naciente nación israelita. Cada batalla entre Israel y Amalek servía como un recordatorio de la orden divina de borrar la memoria de Amalek, un mandato que los israelitas luchaban por cumplir completamente. La dificultad de erradicar completamente a Amalek subraya la complejidad de cumplir con los mandatos divinos, especialmente cuando se entrelazan con desafíos políticos y militares. La narrativa de estas repetidas confrontaciones también sirve para destacar la resiliencia y la capacidad de Israel para defenderse ante adversidades continuas. A través de estas luchas se forjó la identidad nacional de Israel, siempre recordando la importancia de la vigilancia y la fortaleza frente a enemigos implacables como los amalecitas. Durante la época de los jueces, una era definida por la descentralización y los frecuentes conflictos internos dentro de Israel, los amalecitas encontraron oportunidades para fortalecer su posición a través de alianzas estratégicas. Este periodo, narrado en el libro de los Jueces, muestra cómo los amalecitas y otros pueblos vecinos se aprovecharon de la falta de unidad en Israel para incrementar sus ataques. Los amalecitas, junto con los moabitas y los madianitas, formaron coaliciones para invadir y saquear las tierras israelitas. Estas alianzas eran reflejo de la geopolítica regional, donde múltiples pueblos luchaban por el control de territorios y recursos. Los amalecitas, hábiles en la guerra de guerrillas, eran participantes frecuentes y formidables en estos conflictos. La respuesta de Israel a estas amenazas culminó con figuras heroicas como Gedeón, quien lideró a Israel contra los madianitas y sus aliados amalecitas. La historia de Gedeón, que redujo su ejército a solo 300 hombres para demostrar que la victoria era por la mano de Dios y no por la fuerza humana, es emblemática de cómo Dios utilizó a líderes inspiradores para unificar y defender a Israel. Estos conflictos también ilustran cómo las tensiones entre los amalecitas y los israelitas eran parte de un ciclo más amplio de retribución y redención, con cada generación enfrentando desafíos similares. La persistencia de los amalecitas en la historia bíblica demuestra cómo los conflictos pasados influyen en las generaciones futuras, una lección constante sobre la importancia de la memoria y la vigilancia. Gedeón, uno de los jueces más destacados de Israel, es conocido por su campaña contra los madianitas y los amalecitas, como se relata en el libro de los Jueces, capítulos 6 a 8. Su historia es particularmente significativa por cómo enfrentó una coalición abrumadora con un grupo pequeño y selecto de hombres, confiando en la estrategia divina más que en el poder militar convencional. La noche antes de la batalla, Gedeón y su siervo Pura espiaron el campamento enemigo y escucharon un sueño que predijo su victoria. Este evento fortaleció su fe y la de sus hombres, un factor crucial en la moral del ejército. Gedeón utilizó tácticas de guerra psicológica, como trompetas y jarros que rompieron para confundir y aterrorizar al enemigo, demostrando la importancia de la astucia y la inspiración divina en la guerra.
La victoria de Gedeón no solo fue un triunfo militar, sino también una reafirmación de los israelitas en su dependencia de Dios. Al reducir su ejército, Gedeón demostró que la victoria dependía del favor divino, no del número o la fuerza. Esta lección fue vital para Israel, recordándoles confiar en Dios, incluso en circunstancias desfavorables. La historia de Gedeón termina con una nota agridulce, ya que aunque liberó a Israel y demostró la fidelidad de Dios, su vida posterior y las acciones de su familia llevaron a nuevos conflictos internos. Su victoria sobre los amalecitas, sin embargo, permanece como un testimonio del poder de la fe y la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Balaam, un profeta enigmático mencionado en el libro de Números capítulo 24, hizo una profecía sobre Amalek que resuena a lo largo de la historia bíblica. Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Esta declaración no solo destacaba la prominencia inicial de Amalek entre las naciones enemigas de Israel, sino también su eventual caída y desaparición. La profecía de Balaam se sitúa en un contexto de bendiciones y maldiciones pronunciadas sobre varios pueblos, y su mención de Amalek subraya la visión bíblica de que toda hostilidad contra el pueblo elegido de Dios está destinada a fracasar. Esto refuerza la noción de que las luchas de Israel contra sus enemigos no son meramente conflictos terrenales, sino batallas espirituales dentro de un plan divino más amplio. El destino de Amalek, como lo pronuncia Balaam, también sirve como una advertencia a otros pueblos sobre el peligro de oponerse a Israel. Esta profecía no solo es una declaración sobre el pasado, sino una predicción que moldearía la percepción israelita de sus enemigos y su propia identidad como pueblo protegido por Dios. La relevancia de esta profecía continúa en el relato bíblico hasta la época de los reyes, donde la amenaza de Amalek persiste, pero siempre bajo la sombra de esta profética condena. La dualidad de prominencia y destrucción encapsulada en la figura de Amalek sirve como un recordatorio constante de que la historia y la providencia divina están intrínsecamente entrelazadas. La historia de Samuel y el rey Agag, detallada en el libro de 1 Samuel capítulo 15, es un episodio crítico en la historia de Israel y su lucha continua contra los amalecitas. Samuel, como último de los jueces y profeta, enfrenta la tarea de reafirmar la obediencia a Dios dentro de Israel, especialmente en los actos de su rey. La captura de Agag, el rey amalecita, después de una batalla decisiva, pone a prueba esta obediencia. Samuel instruye a Saúl, el rey de Israel, a llevar a cabo el mandato divino de destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a Agag. Sin embargo, la decisión de Saúl de perdonar la vida de Agag y conservar lo mejor del botín para sí mismo representa una desobediencia directa a las instrucciones de Dios, que Samuel debe rectificar. Esta acción de Saúl pone de manifiesto las tensiones entre el liderazgo humano y la voluntad divina. Cuando Samuel se entera de la desobediencia de Saúl, se confronta una crisis de liderazgo y fe. Samuel, conocido por su compromiso con la obediencia a Dios, debe tomar medidas drásticas para preservar la santidad de las órdenes divinas. Su intervención demuestra la seriedad con la que se toma la desobediencia en un contexto donde la obediencia a Dios es fundamental para la identidad y la supervivencia de Israel. La ejecución de Agag por Samuel no solo es un acto de justicia divina, sino también una reafirmación de que la autoridad profética y la adhesión a la voluntad de Dios son esenciales para el bienestar de Israel. Este episodio destaca el papel de los profetas en mantener el curso divino de la historia de Israel, especialmente cuando los reyes fallan en cumplir su mandato divino.
La desobediencia de Saúl en no ejecutar completamente el mandato de destruir a los amalecitas y perdonar la vida de Agag tiene profundas consecuencias para su reinado y para Israel. Este acto de misericordia, visto como desobediencia a las órdenes de Dios, es un punto de inflexión en la relación entre Saúl y el profeta Samuel, así como en la percepción de su liderazgo por parte del pueblo israelita. La decisión de Saúl de perdonar a Agag y conservar parte del botín revela un conflicto interno entre la avaricia y la obediencia, así como una comprensión errónea de lo que significa ser líder de Israel. Este error muestra que Saúl valora más los beneficios materiales y la piedad personal que la obediencia a las instrucciones divinas, un fallo que le costará caro. Las consecuencias de esta desobediencia son inmediatas y severas. Dios retira su apoyo a Saúl como rey de Israel, lo que se manifiesta en la pérdida del favor divino y el comienzo de su declive mental y espiritual. Esta pérdida se traduce en una inestabilidad política que eventualmente lleva al ascenso de David, un líder más conforme al corazón de Dios. El episodio también sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia en la vida de los creyentes. A través de la caída de Saúl, el relato bíblico enseña sobre la importancia de la adherencia estricta a los mandamientos de Dios y cómo la desviación de estos puede llevar a la ruina personal y colectiva. El pecado de Saúl de no destruir completamente todo lo que pertenecía a los amalecitas es emblemático de un problema más amplio de falta de fe y obediencia. Este acto de desobediencia no solo contraviene un mandato explícito de Dios, sino que también refleja una falta de comprensión o respeto por la gravedad de las instrucciones divinas. Saúl, al actuar según su interpretación y deseos, compromete la seguridad y santidad de todo Israel. La orden de destruir todo lo que pertenecía a los amalecitas tenía un propósito claro: eliminar cualquier influencia corruptora o idolátrica que pudiera desviar a Israel de su fe en Dios. Al conservar el botín y perdonar a Agag, Saúl no solo desobedece, sino que pone en riesgo el carácter espiritual y la pureza del pueblo israelita. Este acto también puede interpretarse como una falta de visión espiritual y un exceso de confianza en su juicio. Saúl, eligiendo misericordia y ganancia personal donde se requería justicia divina y obediencia, demuestra un desapego del verdadero propósito y responsabilidad de su liderazgo. Este fallo resalta la tensión entre los deseos humanos y los mandatos divinos. La narrativa subraya la importancia de la obediencia total en la fe. Al no destruir todo, Saúl no solo falla en cumplir una orden, sino que actúa en contra del plan y la seguridad divina de su nación, un error que será recordado y lamentado en generaciones futuras como un ejemplo de cómo la falta de obediencia puede llevar al fracaso y al juicio. La decisión de Samuel de ejecutar a Agag después de que Saúl fallara en hacerlo es tanto un acto de obediencia como de restauración de la justicia divina. Esta acción directa de Samuel no solo corrige la desobediencia de Saúl, sino que también sirve como un acto simbólico de reafirmación del compromiso de Israel con las órdenes de Dios. Al tomar la espada, Samuel demuestra que la obediencia a las directivas divinas es fundamental, incluso cuando los líderes elegidos fallan. Este momento es dramático y sombrío, pues revela la gravedad de la situación y la seriedad con la que Samuel, como profeta y juez, aborda la voluntad de Dios. Al ejecutar a Agag, Samuel no solo está llevando a cabo un acto de justicia, sino también purgando a Israel del mal que Amalek representa. Esta ejecución simboliza la eliminación de la influencia corruptora y la amenaza continua que Amalek había representado.
La acción de Samuel también es un mensaje para toda la nación sobre la importancia de la integridad y la obediencia. A través de este acto, se recuerda a los israelitas y a su rey que nadie está por encima de la ley de Dios, y que las consecuencias de ignorar las instrucciones divinas son severas y directas. La muerte de Agag por mano de Samuel cierra un capítulo trágico en la historia de Israel, pero también abre un período de reflexión sobre el liderazgo, la obediencia y el destino de una nación elegida por Dios. Este evento no solo es un punto culminante en la vida de Samuel, sino un recordatorio eterno de que la justicia divina a veces requiere acciones decisivas y difíciles. El último gran enfrentamiento registrado en la Biblia entre Israel y los amalecitas ocurre cuando David, aún no coronado como rey, enfrenta una crisis devastadora en Ziklag. Esta ciudad, donde David había proporcionado refugio a sus seguidores, es brutalmente atacada y saqueada por los amalecitas, lo que representa no solo un desafío militar, sino también una prueba personal profunda para David. Al regresar a Ziklag y encontrarla en ruinas, David y sus hombres se ven abrumados por el dolor y la desesperación. Este momento de intensa angustia humana muestra a un líder confrontando las consecuencias directas de la violencia amalecita. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero, David busca orientación divina, lo que refuerza su papel como líder piadoso y comprometido con la voluntad de Dios. Siguiendo la dirección recibida de Dios, David persigue a los amalecitas con un grupo pequeño de hombres. Esta persecución no solo es un acto de recuperación de lo perdido, sino también una manifestación del liderazgo de David y su dependencia de la guía divina. La eventual recuperación exitosa de las personas y bienes secuestrados marca un punto decisivo en su camino hacia el reinado. Este enfrentamiento no solo reafirma a David como un líder capaz y bendecido por Dios, sino que también actúa como un cierre simbólico de los conflictos prolongados con Amalek. Al derrotar a los amalecitas y recuperar lo que fue perdido, David no solo asegura su posición entre su gente, sino que también cumple con el antiguo mandato de luchar contra las fuerzas que se oponen al plan y al pueblo de Dios. Antes de enfrentar a los amalecitas que habían saqueado Ziklag, David demostró prudencia y devoción al consultar a Dios sobre si debía perseguir al grupo invasor. Esta consulta, realizada a través del efod del sacerdote Abiatar, es un claro ejemplo de cómo David integraba la fe en su estrategia de liderazgo, asegurando que sus acciones estuvieran alineadas con la voluntad divina. La respuesta afirmativa de Dios no solo le dio a David la certeza de actuar, sino que también reforzó su autoridad moral y espiritual ante sus seguidores. Equipado con la bendición divina, David organizó un grupo de 600 hombres para la persecución, aunque solo 400 pudieron continuar después de un agotador cruce de un vado. Esta fase de la misión refleja la determinación y la resistencia física de David y sus hombres, subrayando su compromiso con la recuperación de sus familias y bienes. La habilidad de David para mantener la cohesión y la moral de sus tropas en circunstancias difíciles es testimonio de su capacidad de liderazgo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al alcanzar a los amalecitas, David ejecutó una venganza meticulosa y completa, liberando a todos los cautivos y recuperando todo el botín. Este éxito no solo fue una victoria militar, sino también una reivindicación de su liderazgo en un momento crítico. La derrota de los amalecitas no solo cumplió con la justicia divina, sino que también demostró la efectividad de combinar la consulta espiritual con la acción decisiva. La estrategia de David en este episodio destaca su comprensión de la guerra como un acto que debe estar fundamentado tanto en la estrategia militar como en la justicia divina. Al consultar a Dios antes de actuar y al ejecutar un plan bien pensado, David logra un equilibrio entre la piedad y la pragmática, un modelo de liderazgo que resonaría a lo largo de su reinado. El relato de la recuperación de Ziklag es uno de heroísmo y perseverancia bajo el liderazgo de David. Después de recibir la guía divina, David y sus hombres lograron un rescate completo de las personas y bienes capturados, un hecho que fortaleció significativamente la lealtad y el respeto de sus seguidores hacia él. Este episodio no solo restauró lo perdido, sino que también consolidó la reputación de David como líder protector y capaz. La habilidad de David para motivar y liderar a sus hombres en una situación desesperada refleja su comprensión profunda de la psicología militar y su compromiso con el bienestar de su comunidad, al recuperar no solo los bienes, sino también a cada persona llevada cautiva. David demostró un compromiso con la integridad y la unidad de su grupo, valores que serían centrales durante su reinado. La recuperación de Ziklag también tiene un profundo significado simbólico, representando la capacidad de Israel para sobreponerse a la adversidad con la ayuda de la fe en Dios. Este evento reafirma la creencia en la protección divina sobre David y sus seguidores y fortalece la percepción de que su liderazgo está ungido por Dios, preparando el camino para su eventual ascenso al trono de Israel. Este episodio sirve como un claro mensaje de que la justicia y la recuperación son posibles incluso en las circunstancias más difíciles. La habilidad de David para revertir una tragedia en una victoria resonó profundamente dentro de la sociedad israelita, estableciendo un precedente de resiliencia y triunfo a través de la fe y el liderazgo efectivo. Después de la victoria sobre los amalecitas y la recuperación del botín, David tomó una decisión significativa que demostró su sentido de justicia y equidad. Ordenó que el botín se repartiera equitativamente entre los que habían luchado y aquellos que se habían quedado atrás para guardar el campamento. Esta política no solo reforzó la cohesión y moral de su grupo, sino que también estableció un precedente de justicia y unidad dentro de su liderazgo. Este acto de equidad fue crucial para mantener la lealtad y el respeto de sus seguidores, ya que todos se sintieron valorados y parte integral del éxito de la misión. Al asegurar que todos compartieran por igual los frutos de la victoria, David evitó la división y el resentimiento que podrían haber surgido de un reparto desigual del botín. La decisión de David también refleja su entendimiento de que el éxito de una comunidad depende de la contribución de todos sus miembros, tanto en el frente de batalla como en roles de apoyo. Este enfoque inclusivo y justo ayudó a fortalecer el tejido social de su grupo y sentó las bases para su futura política como rey de Israel. El reparto equitativo del botín por parte de David no solo fue una medida de justicia social, sino también una estrategia política astuta.
Al tratar a sus hombres con equidad, David aseguró su lealtad y dedicación continua, elementos esenciales para su consolidación del poder en los años siguientes. Este enfoque demostró su habilidad para liderar no solo con valentía, sino con sabiduría y compasión. El éxito de David en la recuperación de Siclag y su justo reparto del botín tuvieron importantes implicaciones políticas, especialmente en su relación con las tribus de Judá. Al enviar parte del botín a los ancianos de Judá, David no solo compartió su victoria, sino que también cimentó alianzas políticas y fortaleció su base de apoyo en la región, preparando el terreno para su futura ascensión al trono de Israel. Este acto de generosidad fue una táctica política eficaz que mostró a David no solo como un líder militar competente, sino también como un gobernante benevolente y astuto. Al fortalecer sus lazos con Judá, David aseguró un apoyo crucial que sería fundamental durante su lucha por el trono y su eventual reinado. La distribución del botín ayuda también sirvió para solidificar la lealtad de las tribus hacia David frente a la dinámica política inestable provocada por la caída de Saúl. Este movimiento estratégico permitió a David posicionarse como un líder capaz de unificar diversas facciones dentro de Israel bajo su mandato. La capacidad de David para utilizar eventos militares como herramientas para fortalecer su posición política demostró su profundo entendimiento de la interacción entre la guerra y la política. Su liderazgo durante y después de la crisis de Siclag es un claro ejemplo de cómo la habilidad para navegar con éxito las complejidades de ambos ámbitos fue clave en su ascenso y consolidación del poder. La historia de la muerte de Saúl, como se relata en 2 Samuel capítulo 1, introduce un dramático encuentro final con un amalecita. Este amalecita, que llega a David con noticias de la muerte de Saúl y pretende haberlo matado él mismo, no es consciente de las implicaciones de su afirmación. David, fiel a su respeto por la unción divina de Saúl como rey, reacciona no con gratitud, sino con justicia, ordenando la muerte del amalecita por haber levantado su mano contra el ungido de Dios. Este encuentro no solo marca el final de Saúl, sino también simboliza el cierre de la larga hostilidad entre Israel y Amalec, aunque en un contexto muy diferente. Al ejecutar al amalecita, David reafirma su compromiso con los principios divinos de justicia y la santidad del liderazgo ungido, independientemente de sus fallas personales o políticas. La decisión de David de ejecutar al amalecita también refleja su comprensión de la ley y la providencia divinas, subrayando que nadie está por encima de la justicia de Dios, ni siquiera un rey. Este acto final en la saga de Saúl y Amalec es indicativo de cómo David manejaría su propio reinado, con un enfoque en la justicia, la piedad y la obediencia a las leyes de Dios. El trágico final de Saúl a manos de una amalecita y la respuesta de David a este evento encapsulan la complejidad de la relación entre Israel y Amalec y destacan la continua relevancia de estos encuentros en la formación de la identidad y la ética de Israel bajo el liderazgo de David. Este episodio no solo pone fin a la vida de Saúl, sino que también establece a David como un líder justo y piadoso, dispuesto a defender los principios divinos incluso en situaciones de profunda ambigüedad moral. La decisión de David de castigar a la amalecita que afirmó haber matado a Saúl es un claro reflejo de su profundo respeto por la unción y la autoridad divinas. Este acto de justicia no solo demostró la integridad y el compromiso de David con las leyes de Dios, sino que también estableció un precedente sobre cómo se debe tratar a los ungidos del Señor, incluso en situaciones donde podrían parecer adversarios. Al ordenar la muerte de la amalecita, David reafirmó la santidad de la unción real, independientemente de sus conflictos personales con Saúl. Este episodio
también subraya la comprensión de David sobre la justicia divina y su aplicación práctica dentro del liderazgo israelita. Al actuar conforme a los principios divinos, David se posiciona no solo como un líder militar y político, sino también como un gobernante que entiende y encarna los valores espirituales y éticos que forman la base de su sociedad. Esta acción contribuyó a consolidar su legitimidad y autoridad ante el pueblo de Israel, demostrando que su liderazgo sería justo y alineado con la voluntad de Dios. Además, el castigo a la Amalecita sirve como un momento de enseñanza para los israelitas y para los lectores de la Biblia sobre la gravedad de tomar la vida de un ungido de Dios. A través de este acto, David transmite un mensaje claro sobre la importancia de la obediencia y el respeto a las directivas divinas, destacando que tales mandatos no deben tomarse a la ligera. La reacción de David frente a la noticia de la muerte de Saúl por parte de una Amalecita ilustra la complejidad del liderazgo bíblico, donde las decisiones no solo tienen consecuencias políticas o militares, sino también profundas implicaciones espirituales y morales. Este acto refuerza la narrativa de que David es un líder conforme al corazón de Dios, cuyo reinado buscará restaurar y mantener la santidad y la justicia en la administración de Israel. Los amalecitas son mencionados repetidamente en la Biblia, lo que subraya su papel significativo como uno de los adversarios más persistentes y emblemáticos del pueblo de Israel. Su presencia en la narrativa bíblica, desde el Éxodo hasta los escritos proféticos, refleja no solo su importancia histórica, sino también simbólica, representando las fuerzas del mal y la oposición a los planes divinos para Israel. Esta recurrencia subraya la lucha constante entre el bien y el mal, una temática central en muchas tradiciones religiosas y literarias. A lo largo de la Biblia, los amalecitas son presentados como un ejemplo de enemistad y de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Desde su primer ataque a los israelitas en Refidim hasta las referencias a su destino final, la figura de Amalek sirve como un recordatorio continuo de la vigilancia y la obediencia que se requiere de los seguidores de Dios. Esta representación enfatiza la enseñanza de que el mal debe ser confrontado y derrotado, incluso cuando se presenta de manera recurrente y desafiante. El tratamiento literario de los amalecitas también muestra cómo la memoria colectiva y la identidad cultural se pueden moldear a través de la narrativa. Al contar y recontar las interacciones con Amalek, los autores bíblicos no solo documentan un historial de conflictos, sino que también inculcan en su audiencia una comprensión de sus propias identidades como pueblo elegido por Dios, destinado a luchar contra y prevalecer sobre sus enemigos. Por último, los amalecitas ofrecen un rico terreno para la exploración teológica y moral, proporcionando casos de estudios sobre la justicia, la retribución y la misericordia divinas. Las historias que involucran a Amalek invitan a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la apropiada respuesta a este, tanto en un contexto histórico como en aplicaciones contemporáneas. Esta continua relevancia subraya la profundidad y la multifaceticidad de la literatura bíblica en su tratamiento de los enemigos de Israel. La desaparición final de los amalecitas bajo el reinado de Ezequías, como se relata en 1 Crónicas 4:42-43, marca el cumplimiento de las profecías y los mandatos divinos que pesaban sobre este pueblo. Este evento no solo significó la eliminación de una amenaza persistente para Israel, sino que también simbolizó la restauración de la justicia y la paz divinas. La acción de Ezequías, que llevó a la erradicación de los últimos remanentes de Amalek,
es presentada como una culminación de la lucha bíblica entre los planes divinos para Israel y las fuerzas que se oponían a ellos. Este episodio refleja cómo los líderes israelitas entendían su rol en la historia como instrumentos de la voluntad divina, llevando a cabo juicios y acciones que tenían tanto implicaciones inmediatas como escatológicas. La ejecución del juicio contra los amalecitas por parte de Ezequías también demuestra la creencia en un orden moral y espiritual que debe ser defendido, incluso mediante acciones drásticas, para preservar la pureza y la misión del pueblo de Dios. Además, la desaparición de los amalecitas ilustra cómo las narrativas bíblicas usan la historia de los pueblos enemigos de Israel para enseñar sobre la soberanía y la justicia de Dios. A través de la eliminación de Amalek, los escritores bíblicos reafirman que ningún enemigo prevalecerá por siempre contra el pueblo elegido por Dios, y que todos los actos de maldad serán eventualmente juzgados y rectificados por la justicia divina. Por último, el fin de los amalecitas sirve como una reflexión sobre la transitoriedad del mal y la perpetuidad de la justicia divina. Este desenlace ofrece un cierre a la larga historia de conflictos entre Amalek e Israel, pero también deja lecciones perdurables sobre la lucha contra la injusticia y la importancia de mantener la fe y la obediencia a los mandatos de Dios. Este relato no solo proporciona un cierre histórico, sino que también ofrece esperanza y enseñanza para las futuras generaciones sobre el poder y la justicia de Dios. El legado de los amalecitas en la memoria bíblica es multifacético y profundamente instructivo. A través de sus numerosas menciones y el papel que desempeñan como antagonistas recurrentes del pueblo de Israel, los amalecitas encarnan el arquetipo del enemigo persistente que desafía la marcha hacia la realización de los designios divinos. Esta representación sirve para enseñar sobre la vigilancia constante contra el mal y la necesidad de adherirse fielmente a los caminos de Dios. La historia de los amalecitas también es un testimonio del poder de la memoria colectiva en la formación de la identidad y los valores de una comunidad. Al recordar y enseñar sobre Amalek, las generaciones sucesivas de israelitas aprendieron sobre los peligros del olvido y la complacencia. Estas narrativas no solo mantenían viva la historia de su enemistad, sino que también reforzaban las enseñanzas sobre la justicia, la obediencia y la fe en la providencia divina. Además, el destino final de los amalecitas como pueblo condenado a la destrucción completa es un tema complejo que invita a reflexiones sobre la justicia divina y humana. A través de su desaparición, la Biblia explora las tensiones entre la misericordia y el juicio, el perdón y la retribución, proporcionando un rico terreno para el debate teológico y ético sobre cómo los pueblos y los individuos deben responder al mal. El legado de los amalecitas nos desafía a considerar cómo los enemigos y los adversarios son retratados en nuestras propias narrativas culturales y espirituales. A través del prisma de la historia de Amalek, somos invitados a examinar nuestras propias actitudes hacia la justicia, la retribución y la forma en que recordamos y aprendemos de nuestro pasado colectivo. Este legado, profundamente arraigado en la tradición bíblica, sigue siendo relevante en nuestra búsqueda contemporánea de comprensión y significado en la lucha entre el bien y el mal. La cuestión de la existencia histórica de los amalecitas es un tema de debate entre los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia. Aunque hay referencias bíblicas claras a este pueblo, la evidencia arqueológica específica de su existencia es limitada. Esto ha llevado a algunos expertos a cuestionar si los amalecitas fueron un grupo étnico distinto o simplemente un símbolo literario utilizado para representar las fuerzas antagónicas contra Israel.
Desde un punto de vista arqueológico, la identificación de artefactos o asentamientos específicamente amalecitas es complicada por la naturaleza seminómada de los grupos descritos en las narrativas bíblicas. Los registros egipcios antiguos y otros textos del cercano Oriente mencionan grupos que podrían ser identificados con los amalecitas, pero estas referencias son a menudo genéricas o ambiguas. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica directa no descarta la posibilidad de que los amalecitas hayan existido como un grupo dentro del mosaico de tribus y pueblos del antiguo cercano Oriente. La historia bíblica de los amalecitas podría estar basada en recuerdos de conflictos con uno o varios grupos nómadas que fueron luego incorporados en la narrativa bíblica bajo el nombre de Amalek. La discusión sobre la existencia histórica de los amalecitas nos lleva a reflexionar sobre cómo la historia y la memoria se entrelazan en las narrativas culturales y religiosas. Independientemente de su historicidad, la figura de Amalek como enemigo perpetuo ofrece insights valiosos sobre cómo las comunidades interpretan su pasado, configuran su identidad y enfrentan sus desafíos éticos y espirituales. Este enfoque en el simbolismo y la función literaria de los amalecitas puede ser tan revelador como cualquier descubrimiento arqueológico, proporcionando una ventana hacia los valores, miedos y aspiraciones de los antiguos israelitas. Los amalecitas han tenido una influencia profunda y duradera en la cultura y la teología judías, principalmente como símbolos del mal, la enemistad y la resistencia contra la voluntad divina. En la tradición judía, Amalek representa no solo un grupo histórico específico, sino también una fuerza metafórica de oposición que debe ser enfrentada y superada por el pueblo judío a lo largo de las generaciones. Este concepto se extiende más allá de la literatura bíblica y penetra en la liturgia, las festividades y las prácticas de recordatorio. Durante la festividad de Purim, por ejemplo, la figura de Amán, quien es descrito en el libro de Esther como descendiente de Amalek, encarna esta perpetua amenaza contra los judíos. La obligación de borrar la memoria de Amalek que se recita en la liturgia de este periodo resuena en la práctica contemporánea de hacer ruido cuando el nombre de Amán es mencionado durante la lectura de la Megilá, simbolizando el mandato de eliminar incluso la mención de Amalek. Teológicamente, los amalecitas también sirven para ilustrar el concepto del mal que debe ser combatido continuamente, enseñando que la vigilancia espiritual y moral es necesaria para mantener la pureza y la seguridad del pueblo. Esta enseñanza se refleja en diversas áreas del pensamiento y práctica judíos, incluyendo la ética, la filosofía y la ley, donde la lucha contra las fuerzas que se oponen a la justicia y la paz es un tema recurrente. Finalmente, los amalecitas destacan la creencia en un plan divino y el papel del pueblo judío dentro de ese plan. Al enfrentar y superar a los amalecitas, los judíos reafirman su compromiso con las directivas de Dios y su papel como portadores de la luz y la justicia en el mundo. Esta interpretación ofrece una visión de cómo el judaísmo entiende la historia y la moralidad, enfatizando la importancia de recordar y actuar de acuerdo con los mandatos divinos. La historia de la enemistad entre los israelitas y los amalecitas ofrece múltiples lecciones sobre la resistencia, la moralidad y la memoria. Una lección clave es que la enemistad perpetua, como la representada por Amalek, requiere una vigilancia constante y una respuesta decidida para proteger los valores y la integridad de una comunidad. Esta enseñanza es particularmente relevante en contextos donde las amenazas a la seguridad y la moralidad no son meramente episódicas, sino constantes.
Otra lección importante es el poder de la memoria y la narrativa en la formación de la identidad colectiva y la conducta moral. Al recordar los actos de Amalek y reafirmar el mandato de resistir tal maldad, los judíos no solo conservan la historia, sino que también fortalecen su compromiso con los principios éticos y espirituales. Esta práctica de recordatorio sirve como un mecanismo de enseñanza que imparte valores de generación en generación. Además, la enemistad con Amalek subraya la importancia de la justicia divina y humana y el enfrentamiento al mal. La historia enseña que la justicia, aunque a menudo difícil, es necesaria para la restauración y el mantenimiento del orden moral y espiritual. Este aspecto de la narrativa amalecita resalta el papel activo que se espera que juegue la comunidad en la defensa de la justicia. La enemistad perpetua con Amalek ofrece una reflexión sobre la naturaleza del mal y la resistencia. A través de esta lente, los judíos y otros pueden considerar cómo enfrentar adversidades similares en sus propios tiempos y lugares, utilizando la historia como una guía para la acción moral y la resiliencia comunitaria. La historia de Amalek es un poderoso recordatorio de la importancia de la memoria en la preservación de la moral y la ética comunitarias. Recordar a Amalek hoy en día sirve como un llamado a la vigilancia contra las injusticias y las maldades que persisten en la sociedad. Esta memoria actúa como un guardián contra la complacencia y el olvido que pueden llevar a la repetición de los errores del pasado. Además, la historia de Amalek enseña la necesidad de confrontar y desafiar activamente las fuerzas del mal, no solo en actos de defensa, sino como una postura proactiva en la vida diaria. En un mundo donde las injusticias son prevalentes, la historia de Amalek motiva a los individuos y comunidades a no ser meros espectadores, sino actores activos en la promoción de la justicia y la bondad. También recordar a Amalek implica reconocer que el mal puede manifestarse en formas sutiles y que la vigilancia debe extenderse a las actitudes, las palabras y las acciones diarias. La historia ofrece una perspectiva sobre cómo las pequeñas concesiones al mal pueden llevar a consecuencias mucho mayores, enseñando la importancia de mantener los principios éticos en todos los aspectos de la vida. Por último, la historia de Amalek resalta la responsabilidad colectiva en la educación y la transmisión de valores. Al enseñar sobre Amalek, las comunidades no solo recuerdan un pasado antiguo, sino que también educan a las generaciones futuras sobre la importancia de mantenerse fieles a los principios morales y espirituales, asegurando que la memoria de lo que debe ser combatido permanezca viva y efectiva. Los amalecitas, a través de su representación en los textos sagrados, han trascendido su papel histórico para convertirse en un símbolo potente dentro del pensamiento y la práctica religiosa judía. Esta transformación de un grupo específico en un arquetipo del mal ha enriquecido la narrativa judía, proporcionando un lienzo sobre el cual se pintan las luchas morales y espirituales de la humanidad. Al ser vistos no solo como enemigos físicos, sino también como encarnaciones de adversidades morales, los amalecitas se han integrado en la educación y la práctica religiosa, destacando la lucha eterna entre el bien y el mal. Esta visión simbólica de Amalek ha permitido que sus historias se utilicen en la educación moral y religiosa, sirviendo como herramientas para discutir temas de justicia, ética y comportamiento humano. Las escuelas y sinagogas a menudo recurren a la lucha contra Amalek como un ejemplo de cómo se debe enfrentar el mal con firmeza y resolución, inculcando valores de coraje y perseverancia en las nuevas generaciones. Este enfoque educativo asegura que el simbolismo de Amalek se mantenga relevante y vibrante dentro de la comunidad.
Además, la figura de Amalek se ha utilizado para fomentar la unidad comunitaria, sirviendo como un recordatorio común de la vigilancia contra las fuerzas que podrían desestabilizar o dañar la cohesión social. En tiempos de crisis o conflictos, la historia de Amalek puede actuar como un catalizador para la solidaridad, recordando a todos la necesidad de permanecer unidos y resistentes frente a la adversidad externa o interna. La evocación de Amalek también funciona como un mecanismo de evaluación moral, desafiando a los individuos a reflexionar sobre sus acciones y las de su comunidad. ¿Están actuando de manera que contribuyan a la justicia y al bien común, o hay elementos de Amalek en su propio comportamiento? Este análisis introspectivo es vital para el crecimiento personal y colectivo, asegurando que los principios éticos se vivan de manera activa y consciente. En el contexto más amplio de la teología judía, Amalek representa la antítesis de los ideales divinos de paz y justicia. La continua lucha contra este simbolismo del mal resalta la creencia en un orden moral del universo que debe ser defendido. Esta perspectiva no solo anima a los creyentes a actuar en contra de la injusticia, sino que también les asegura que en la cosmovisión judía el bien finalmente prevalecerá sobre el mal, aunque la lucha pueda ser larga y ardua. Por otro lado, la historia de Amalek también invita a considerar la redención y la transformación. Dentro de la rica tapestría de la teología judía, incluso los enemigos más acérrimos tienen la oportunidad de cambiar, y esta posibilidad abre debates sobre el perdón y la posibilidad de conversión moral. Este enfoque no solo humaniza al enemigo, sino que también enriquece la discusión sobre la naturaleza del mal y su superación. El impacto cultural de Amalek se extiende incluso a las artes y la literatura judías, donde se exploran y reinterpretan estas temáticas. Poetas, escritores y artistas han encontrado en Amalek un símbolo poderoso para explorar los conflictos éticos y existenciales del hombre, utilizando este arquetipo para cuestionar, protestar y buscar significado en el contexto de la historia judía y universal. Finalmente, el legado de Amalek es un testimonio del poder de la narrativa para moldear no solo creencias y comportamientos, sino también para proporcionar un marco a través del cual se puede interpretar la historia y enfrentar los desafíos del futuro. Al mantener viva la memoria de Amalek, la tradición judía no solo preserva un relato del pasado, sino que también ofrece una brújula ética para la navegación de las complejidades del presente y la planificación del futuro. Esta multifacética presencia de Amalek en la vida y pensamiento judíos subraya cómo un símbolo antiguo puede continuar ofreciendo lecciones vitales y relevantes en la era moderna, motivando a las personas a enfrentar el mal en todas sus formas, con una resolución renovada y una comprensión profunda